yo al menos se les exige en ese trayecto, en ese momento, activar su cámara. Muy bien, entonces, pues bueno, está demorando en cargar, hace rato estoy abriendo, bueno. Entonces, hasta que pueda aperturarse, bueno, está demorando. Hasta que se pueda aperturar, vamos a hacer nuestra clase aquí, ¿ya? Entonces, ya la clase pasada hemos trabajado acerca de unos de los... A ver, la clase pasada, el tema que tomamos fue óxidos, con el tema de óxidos básicos, óxidos ácidos. Ese fue nuestro tema. Y ahora, ya en el cuarto bimestre, nos toca hablar sobre los hidruros. Lamentablemente está demorando en abrir. Bien, entonces acá vamos a hablar sobre los hidruros y luego los hidróxidos. Los hidruros son un poco fuera de lo normal que vamos a ver, porque cada elemento químico que va a unirse al hidrógeno, por cierto, no les había dicho, el hidruro se forma cuando un elemento químico se une al hidrógeno. Un elemento puede ser metal o no metal, pero si está unido con el hidrógeno, al resultado de esta unión se le llama hidruro. Entonces, hidro viene de hidrógeno, ¿ya? Cuando el hidrógeno se encuentra con un elemento, el elemento tiene un número, un estado de oxidación que ya se conoce. Se va a conocer porque vamos a reconocer a qué grupo pertenece. Con esta tabla lo vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a ver el grupo al cual pertenece el elemento. Puede ser en el grupo 1A, puede estar en el grupo 2A, y así, ¿no? 3A, 4A, 5A, 6A o 7A, ¿ya? Entonces, el elemento puede pertenecer a cualquiera de estos grupos, que va desde el 1 al 7A. Ya está. Ahora, dependiendo en qué grupo se encuentra, va a tener el elemento químico un estado de oxidación. Entonces, el elemento va a tener los siguientes. Por ejemplo, si el elemento químico está en el 1A, va a ser de 1. Bueno, van a acordarse así, miren. Si está en el 2A, 2. Va subiendo. 1, 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, luego en el 5, ya no va a ser 5. Está subiendo, pero de aquí, cuando llega al 4, vuelta retrocede. 3, va decreciendo 2 y va disminuyendo. Más allá. 2 y hasta que el último nuevamente sea 1. Entonces, el elemento químico va a tener una carga y esa carga es el estado de oxidación y ese estado de oxidación del elemento, vamos a poner estado de oxidación ahí, va a depender del grupo donde se encuentra. Si está en el 1A1, si está en el 2A2, 3, 4. Ojo que cuando está en el 5A ya es 3 ahora. Cuando está en el 6 es 2 y cuando está en el 7 es 1. Vamos a ir colocando los estados de oxidación, viene con signo. Entonces aquí será el más 1, en el otro será el más 2, acá será el más 3, este será, a ver, este es el 3, este será menos, perdón, y acá son todos menos, ¿ya? Menos, menos, menos y menos. ¿Ya? Este es el cuadro principal. Para saber el elemento químico, cuál será su estado de oxidación con la que actúe frente al hidrógeno. Por ejemplo, vamos a escoger un elemento químico. Yo voy a escoger al elemento químico, a ver, al carbono. El carbono, yo les ayudo, ¿ya? Y les digo, el carbono se encuentra en el grupo 4A. Entonces, cuando el carbono ande por la calle y se encuentra por ahí al hidrógeno, a la H se encuentra y le dice, oye, hidrógeno, hay que formar un compuesto. ¿Qué compuesto formarán? El hidruro. ¿El hidruro de quién? Del carbono.
Entonces, así vamos a formar, ¿ya? Pero para formar el hidruro, para saber la fórmula final, tenemos que saber con qué carga viene cada uno de ellos. Esa carga es el estado de oxidación. Si el carbono se encuentra en el 4A, ¿cuál será el estado de oxidación con la que actúa frente al hidrógeno? ¿Cuál creen? -4. Muy bien, Emilia, muy bien por aquí. Aileen también y Andrea, ¿no? Muy bien. Lo único que tiene que hacer es mirar la gráfica, el cuadro, la tabla. Si el carbono les digo que está en el 4A, veo que en el 4A está el -4. Entonces, eso es lo que grafico. Y digo, tú eres carbono, tú estás en el 4, entonces tu estado de oxidación va a ser -4. Tú eres hidrógeno. El hidrógeno con el carbono actúa con +1. Entonces, el hidrógeno va a actuar con +1 cuando el elemento es no metal. Acá lo vamos a poner más aquí. Entonces, si se une un metal con el hidrógeno, entonces el hidrógeno va a actuar con -1, porque siempre el metal va a ser la carga positiva. Vamos a ponerle un +X para que pueda tomar cualquier valor. Entonces el hidrógeno va a tener que actuar con carga negativa, -1. Pero lo que preferentemente ocurre es que sea el no metal el que se une al hidrógeno. Y ahí el hidrógeno lo que normalmente actúa es el +1. ¿Ya? +1. Entonces recuerda que cuando es metal, ahí solo en el metal, el hidrógeno cambia -1. Y cuando es cualquier otro elemento no metálico, el hidrógeno actúa con +1, que es lo normal. Lo normal es que actúe con +1. Por ejemplo acá, el carbono con el hidrógeno forma con +1. Y para hallar la fórmula lo que hago es cruzar nomás. Cruzo los estados de oxidación. Los llevo de un lugar al otro. Para que al final tenga pues la fórmula. Solo el número, el 1 en 1 pasa al carbono, 1. Ya no se pone el 1. Y luego la H baja el 4 baja y se pone aquí. ¿Ya vieron? Así se halla la fórmula entonces, cruzando los estados de oxidación. ¿Ya? Si hay preguntas, no duden en intervenir, participar, sea por el chat o activando su micrófono. Profesor, no entendí, repita. Profesor, estoy copiando. O profesor, siga que está demorando mucho. Cualquier indicación que crean conveniente, me hacen por el chat o por activando su micrófono. Otro ejemplo vamos a tomar, ¿ya? Para que sea más reconocido. Ajá, muy bien, Emilia. No lo iba a tomar en cuenta todavía los nombres, pero tienes razón, es el metano. Ah, ya. Para nosotros, para hallar la fórmula, muy bien, buena pregunta. Para la fórmula, en este caso los hidruros, siempre va a ser en forma de cruzado. Se cruzan los números, solo los números. En los óxidos también. Por ejemplo, si teníamos el magnesio +2 y el oxígeno -2, nosotros también cruzábamos los números. Y teníamos la fórmula Mg2O2, cruzados los números. Igual habíamos hecho en los óxidos, igual vamos a hacer en los hidruros. El carbono viene con estado de oxidación -4 y el hidrógeno viene con su estado de oxidación -1. Lo que cruzamos, ponemos para acá, para allá la fórmula ya. Y esto para allá. Entonces al final voy a tener C1 y H4. Todos los vamos a hacer así. Todos los hidruros los vamos a hallar su fórmula, porque ya está su fórmula, todo el compuesto, lo hallamos cruzando los estados de oxidación. ¿Ya? Ahí yo les había comentado, para que se acuerden eso de que tengo que cruzar, ¿se acuerdan que le conté sobre un Salvador que viene a la tierra? Este Salvador en la tierra muere en la cruz. Ah, ¿se acuerdan de Jesucristo y su cruz? Porque acá vamos a cruzar. Aunque sí parece más un aspa, pero más que una cruz, pero bueno, el término es que se crucen o se intercambien los números o estados de oxidación. Vamos a poner otro ejemplo. Como Emilia lo está destacando, esto se llama metano. Y este sería pues uno de los ejemplos para este de aquí. Ujú.
está, ¿ya? Para que se vea más grande y podamos tener un ejemplo de cada tipo. Vamos a hacer un ejemplo del 1 o 2A. Para eso empezaremos con un elemento químico del 1 o 2A. Ese elemento químico puede ser, a ver, no sé, uno del 2A, magnesio. Con el hidrógeno se encuentra y dicen, hay que formar un compuesto, hay que formar pareja. Ellos quieren hacer pareja, entonces ya se encuentran y se determinan, pues, la fórmula. ¿Cómo lo determinamos la fórmula? Pues depende del grupo donde se encuentre el magnesio. Y el magnesio se encuentra en el 2A. Entonces, si el magnesio está en el 2A, ¿cuál será su estado de oxidación? Más 2. Muy bien, Emilia. Entonces, arriba pongo más 2. ¿Cómo sabe Emilia que vale más 2? ¿Cómo sabe Carlos que vale más 2? Porque aquí en la tabla, con la tabla nos guiamos todo. Entonces, aquí el 2 actúa con más 2. Y cuando él ya actúa con más 2, ese es un metal, ¿ah? Cuando él ya actúa con más, el hidrógeno tristemente tiene que cambiar su estado de oxidación hasta que sea menos. Y ya siempre nosotros vamos a hacer cruzar el estado de oxidación. Cruzamos. ¿Para qué? Para luego hallar la fórmula real. Te queda magnesio. Acá cambió el 1. El 1 pasó para acá. Entonces acá queda 1. Y el hidrógeno, mira, el magnesio tenía 2. Baja, baja, baja. Y acá se queda el 2. ¿Ya? Entonces así se va a formar, igualito. Se van a formar los hidruros. Así se llaman, hidruros. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por ahora estamos formando. Todavía no estamos dando nombre. A ver, uno del 6 y 7A. Estos son un poco diferentes en la nomenclatura, porque la fórmula es lo mismo. A ver, ¿alguien conoce un elemento químico del 6A? Oxígeno. Muy bien. Y justo iba a decir menos el oxígeno, pero ya lo dijeron. El oxígeno, ¿no? Muy bien, gracias. Ya, el oxígeno. Entonces, el hidrógeno se encuentra con el oxígeno, con el gordito, y dicen, pues hay que formar una molécula. Ya, dice el otro. Entonces dice, el hidrógeno, el oxígeno, ¿cómo está? ¿En qué grupo está el oxígeno? En el 6A. Ya lo dijeron. ¿Cuál será su estado de oxidación? Está en el 6A, según la tabla. 6A es menos 2. Muy bien por ahí, Carlos, muy bien, Aileen. Menos 2. Y el hidrógeno, si él es negativo, el hidrógeno dice, yo seré positivo, ya está, ahí. Y lo que hacen es cruzar, siempre cruzan los estados de oxidación. ¿Y qué te queda aquí? Pues te va a quedar que la H va a tener 2 y el oxígeno te va a quedar con 1. Ahí está el H2O llamada agua. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el hidruro de oxígeno. Este es el más conocido. Ujú. Ya está, miren. Y así así se hacen las fórmulas. Otro, por ejemplo, que vamos a tomar en cuenta es del 7A. Del 7A lo vamos a tomar en cuenta otro. Del 7A. Del 7A, por ejemplo, el cloro. El cloro está en el 7A. Si el cloro está en el 7A, ¿cuál es su estado de oxidación del cloro? Ajá, muy bien, Emilia, muy bien, Aileen. Es menos 1. Menos uno. Claro, ¿no? Muy bien, Alvarado, porque está en el grupo 7A, es menos 1. Y el hidrógeno dice, tú eres menos, yo soy más, entonces dice. Se acomoda el hidrógeno. Entonces pasa el 1 al cloro y el 1 del cloro pasa al hidrógeno. Sin el signo, solo el número. Entonces te queda H1 y cloro 1. ¿Ya? Y hemos hecho varios ejemplos entonces de cómo hallar la fórmula. Recuerde, con esta tabla sé cuál es el estado de oxidación del elemento y del otro simplemente tomará valores de menos 1 el hidrógeno o más 1, dependiendo, para que todos sean iguales. Si este es más, él es menos. Si él es menos, él es más. Si él es más, si él es menos, es más. Menos, más, ya. Bien, son los ejemplos. Ahora vamos a hacer los nombres. Cuando es un hidruro del metal, un hidrógeno con el metal, la nomenclatura más rápida que se recomienda es por el hidrógeno llamarle hidruro. Hidruro, por el hidrógeno. Hidruro.
¿De quién? Del elemento que acompaña al hidrógeno. En este caso es el magnesio. Entonces será el hidruro de magnesio. Ya está. ¿Sí? Así se determina entonces. Hidruro de magnesio, ahí está. En el siguiente, como es hidrógeno con el carbono, se llama hidruro de carbono, ¿no? Pero ¿qué sucede? Como muy bien Emilia nos lo había dicho, este se llama, bueno, su nomenclatura es llamarse metano. Metano, así se llama, metano. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que los hidruros tienen clasificación. Los hidruros, los hidrógenos que se unen a los elementos del 1 o del 2A, se les llama hidruros, pero del tipo metálicos. Entonces, el primero son los hidruros metálicos. Metálicos. Vamos a poner de este color, ¿no? Para distinguirlos. Ahí está. Entonces, si está entre el 1A o del 2A, el que se une al hidrógeno, eso se llaman metálicos. Por ejemplo, el aluminio está en el 3A, también puede ser hidruro metálico. Pero los elementos que están formando parte con el hidrógeno del 3A, 4A o 5A, a eso se les llama especiales. Vas a ver que tienen muchas cosas especiales. Tienen estados de oxidaciones especiales y tienen nombres especiales. Mira, todo especial. Son exquisitos ellos. Entonces, requieren y ahora vamos a ver, también requieren una fórmula diferente, porque mira cómo en la mayoría de compuestos, el negativo, por ejemplo, acá el H es negativo, va a la derecha. El oxígeno es negativo, va a la derecha. El cloro es negativo, va a la derecha. Pero acá no. El del negativo va a la izquierda, más bien. Todo es especial con estos hidruros, el 3, 4, 5A. Tienen nombres especiales, metano, cuando es con el carbono. Por ejemplo, un elemento del 3A sería el boro. El boro actuaría con -3 con el hidrógeno, pues forma +1, se cruza, y en este cruce forma el BH3. Si es del boro, su nombre se llamará borano. Borano. Son nombres especiales, que lo único que queda aquí es aprenderse de memoria, porque pues, son especiales. ¿Qué voy a hacer? Un ejemplo del 5A, a ver, del 5A, el nitrógeno. El nitrógeno es del 5A. Y como veo del 5A, su estado de oxidación es -3, también. La H será +1, cruzo. Intercambio los estados de oxidación y me queda NH3, igual que arriba, igual que el BH3. Pero ahora el nombre del NH3 se llama amoníaco. Profe, ¿por qué tan feos los nombres? Bueno, esos son especiales, pues, ¿qué voy a hacer yo? Son especiales, se nombran especialmente. Es como, pues, por ejemplo, yo soy especial, ¿ya? Y voy a decir, mi nombre es Juan, pero que me llamen John mejor, John. Profe, ¿pero por qué John? Si usted es Juan Carlos. Bueno, soy especial, yo quiero que me llamen especialmente. Así también ellos son especiales. Y como son especiales, quieren tener nombres especiales. Bueno, tampoco hay que discriminarlos. Hay que también aprenderse sus nombres nomás. No hay que despreciarlos. El orden en que estén es diferente. En el primero, el H está después. En el segundo, el H está antes. Bueno, está bien redactado, ¿ya? Solo que yo no sé leer muy bien. Muy bien, es una muy buena observación la que hizo su compañera. El culpable no es que esté todo, bueno, en realidad sí está desordenada mi pizarra, pero el culpable no es que en algunos casos sí, en otros casos no. Los culpables son los especiales. A mí no me gusta hablar mal de alguien, pero en el caso de los que hacen mal al organismo o aquellos que cambian lo que es la conducta natural, pues hay que detallarlos. Los especiales cambian, invierten todo. Lo normalmente que se pretende dibujar en un compuesto es que lo normal es que el que tiene carga negativa se dibuje a la derecha. Eso es lo normal. Acá el hidrógeno actúa con -1. Ya me estoy quedando sin tiempo. Entonces, este tiene que estar a la derecha. Y así está en los metálicos. Acá, el que tiene carga negativa es el oxígeno, por eso es el que está a la derecha. El cloro es negativo, por eso es el que está a la derecha. El que incumple eso son los especiales, porque en los especiales el hidrógeno más bien está con +1
Es positivo y va a la derecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pero es que justamente son especiales, son exquisitos y tienen fórmula diferente, tienen nombres diferentes y todo diferente. ¿Qué vamos a hacer? Así son. No hay que discriminarlos. Es entonces, Emilia, los especiales son los que un poquito que están cambiando toda la idea. ¿Por qué la H acaba a la derecha, derecha y ahora va a la izquierda? Bueno, en este caso va a la izquierda porque es el positivo la H. Y los del 6 y 7A se les llama hidrácidos. ¿Ya? Yo les llamaba halogenuros. Hidruros, hidrácidos. Hidruros hidrácidos se les llama. Ahí está, hidrácidos. Hidruros hidrácidos. Ya, esos son los tipos. Es un poquito complicado los de los hidruros porque tienen también estados de oxidaciones diferentes al resto. Hay que tenerles paciencia nomás y mucha dedicación. Cha, 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 cha. Cha, cha, cha. Ya está, a ver. Ah, ahí está. A ver, pregunta, pregunta. Gracias, profesor. No, gracias a ti por tu pregunta. Muy bien, eso es todo. De los hidruros, eso es todo. Ahora me queda 8 minutos para explicarle lo que son los hidróxidos. Ahora pues. Bien, entonces vamos a hacer, ya que estamos haciéndolo aquí nomás, vamos a hacer en la pizarra también los hidróxidos. Los hidróxidos sí son más fáciles, ¿ah? No sé, para que no se desanimen, tengo que decir que son más fáciles. Son más sencillos. ¿Quién no ha, bueno, yo iba a decir quién no se ha bañado con jabón, pero creo que todos nos bañamos, ¿no? Y con jabón, champú y jabón. Pero quién no al bañarse con jabón, pues al frotarse la cara de repente han probado el jabón. Y al probar el jabón, ¿qué sabor qué sabor sabe el jabón? ¿Qué sabor presenta? Puede ser salado, puede ser dulce, puede ser agrio, amargo. ¿Qué otros sabores hay? Bueno, de todas estas sensaciones, el hidróxido, ¿de qué sabor? Perdón, el jabón, ¿de qué sabor es? Muy bien, Andrea. Eso, muy bien. Yasmín, Andrea, Yasmín. Muy bien, esa es la respuesta. El jabón es amargo. Y de ahí te vas a acordar, porque el jabón está formado por hidróxidos, el hidróxido de sodio, y es de sabor amargo. Y bueno, también en la literatura, en la historia lo comentan. Por ejemplo, de repente, no sé si muchos voy a estar hablando del curso de religión, como no tienen religión también ustedes, entonces me toca a mí hablar un poco de religión. Lo que pasa es que en la historia, religión pero histórica, en la historia nos comenta de la época, pues, donde antes de la llegada de Cristo, en la zona donde, llamada Israel, en Israel nos vamos a situar. ¿Qué sucedía? Pues que según las personas que habitaban Israel, ellos creían mucho en Dios y en la llegada de un Salvador. Entonces, ellos habían visualizado a una persona, es un humano que pues supuestamente recibía los dones, la palabra de Dios. Y a través de estas personas nosotros recibíamos la palabra de Dios. A ellos los llamaron los sacerdotes, que por mucho tiempo estaban aquí. Y ella era la máxima autoridad, no solo religiosa, sino también política, manejaba muchos. Y ya les voy a comentar rápidamente. En Israel, los sacerdotes castigaban a las mujeres. En realidad digo los sacerdotes, pero ellos hacían que el pueblo le castigaran a las mujeres. A las mujeres, pero que traicionaban a sus esposos. Como sabes, en esa época, pues una época machista, solo castigaban a la mujer, no al hombre, por el mismo pecado. Entonces, a la mujer la castigaban. ¿Y cómo la castigaban? A la mujer que engañaba al hombre. ¿Cómo le castigaban? Le daban un depósito con un brebaje especial. Era muy amargo, por eso es que pues la gente les decía el trago amargo, le llamaba. Ese trago era amargo y ¿qué hacía? Que la mujer pecadora supuestamente
muriera allí rodeado ante el público de todos sus familiares lo veían como moría. Y moría porque pues era un aviso divino que decía que tenía que morir porque le había engañado de verdad. Porque no todas de ellas moría o le afectaba ese trago amargo. Porque algunas pues les tragaba y no pasaba nada. Entonces, ¿qué decían? Ah, no, ella, a ver, ¿quién le inculpó? Ella es inocente, mire que no le pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Que pues a algunas mujeres no les pasaba nada porque estas mujeres tenían un estatus, tenían una riqueza y sobornaban al sacerdote. Entonces le daban dinero al sacerdote para que en el trago le pongan todas las hierbas, todo el brebaje, pero no le pongan el hidróxido, que era lo amargo. Entonces era un trago, pero ya no amargo. Entonces a escondidas ya no le ponían el hidróxido y el otro era como una infusión de hierbas y no le pasaba nada y además era exculpada de cualquier acusación de adulterio. Y así a las otras mujeres, pues de bajos recursos del pueblo, pues sí, todos el trago amargo para que pues se retorciera de dolor. ¿Por qué? ¿Qué hacía ese trago amargo? ¿O qué contenía ese trago amargo que mataba de dolor a las mujeres en ese caso? Tenía hidróxidos. Los hidróxidos son de sabor amargo, son cáusticos. ¿Qué significa cáusticos? Que si tú tienes hidróxidos y concentrados y por ejemplo le agregas a tu mano, te va a arder, te va a doler. Si tú lo tomas, pues te va a degradar todos los tejidos. Si alguna vez ustedes pueden o han visto series, una serie que no la recomiendo, pero que habla de química, para ustedes todavía no lo recomiendo, es Breaking Bad. Breaking Bad se trataba de un profesor de química, así como yo, que trabajaba en un colegio, así como yo, pero la diferencia entre él y yo sería que a él le habían diagnosticado cáncer. A mí todavía no me dice nada mi doctor. Espero. Entonces, a él, pues, le habían diagnosticado cáncer y su esposa, dichosa ella, le había dado, le tenía una grata noticia en ese momento, que había, ya lo han visto, dice. Bueno, no lo recomiendo para su edad, pero bueno. Y su esposa le había dado un anuncio que tenía su segunda hija, pero él estaba desesperado porque ya le quedaba poco tiempo de vida y a la vez su hija, que recién nacía, y qué iba a hacer de sus hijos, de su esposa. Entonces empezó a ver por la calle, encontró a un exalumno que vendía, no era de Belén por si acaso, era un exalumno que se dedicaba a la comercialización de las drogas. Entonces él vio cómo pues adquiría bastante dinero con la venta. Entonces él se puso a fabricar junto con ese alumno las drogas llamada metanfetamina. Tampoco la recomiendo, de las cuales formó de excelente calidad y pudo pues vender. Cuando recién estaba vendiendo, su alumno, que tenía una casa, bueno, era casa de sus padres, pero sus padres ya lo habían votado hace rato, pero él no se iba. Como no se iba, sus padres más bien lo abandonaron y lo dejaron con él, la casa con él. Entonces, él tenía el garaje y ahí habían puesto su laboratorio. ¿Qué había hecho él, el alumno? Había llevado a un amigo para que le dé las drogas y pueda pues él ayudarle a comercializar. Pero su amigo pues en el mundo de las drogas pues se suicida en ese lugar, mancha toda la cocina y él tiene que limpiar todo. Le llama a su amigo el profesor y le dice que le ayude a ocultar el cadáver o a deshacerse del cadáver. Y él le dice, pues ponle en una batea y agrégale hidróxido de sodio. Ándate al supermercado de Bon y Metro y ahí cómpralo, le dice. Entonces va, pero no encuentra una batea de plástico como le había comentado. Entonces se va y le pone en su batea, ahí en su bañera le pone. Y cuando le agrega hidróxido, mientras él está limpiando por abajo, ¿qué es lo que pasa? Que el hidróxido malogra la bañera, malogra el piso y deja un agujero y toda esta cae al piso, pues haciendo mucha más suciedad en el primer piso.